Los 12 apóstoles es nuestro tema. Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 6, dice lo siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El término apóstol se deriva del griego apostelo, que significa enviar, y es aplicable de forma significativa al grupo de los 12 discípulos que fueron elegidos por el Señor de entre los discípulos que ya le seguían, a los cuales les asignó misiones especiales como sus ayudantes, como dice la Escritura. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10, 1. Esto quiere decir que estos hombres fueron comisionados por el Señor, pero al mismo tiempo, al ser elegidos, entraban en un proceso de preparación y adiestramiento para la tarea que se les había asignado. Y a medida que fuera pasando el tiempo, estos hombres habrían de adquirir las destrezas necesarias en su llamado y crecerían en todo el sentido de la palabra hasta llegar a tener la idoneidad que el Señor esperaba de ellos. Así que durante unos 3 años y medio, estos hombres fueron capacitados por el Señor en teoría y práctica, ya que a ellos les habría de asignar la sagrada tarea, la sagrada misión de edificar su iglesia. Estos 12 hombres fueron elegidos por el Señor para que anduviesen con Él, nos dice Marcos 3:14. Y para que diesen testimonio acerca de Él sobre su identidad como el Mesías, tal y como lo hizo Pedro al expresar de forma inspirada: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como nos dice Mateo 16:16. Ellos llegaron a tener un conocimiento profundo acerca de su Maestro, al que acompañaron desde el principio hasta el final de su ministerio, llegando a dar testimonio acerca de su resurrección y ascensión. Dice la Biblia: estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Los 12 apóstoles eran hombres ordinarios, con diferentes trasfondos personales. Podríamos decir sin mucha notoriedad en la sociedad de su época. Esta parece haber sido en sí la característica general de los hombres y mujeres que siguieron a Jesús, según podemos ver en la experiencia de los primeros cristianos. El apóstol Pablo se refiere a esto cuando escribe a los miembros de la iglesia de Corinto y les dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 26 al 29. Veamos algunas consideraciones acerca de los 12 apóstoles. En primer lugar, los 12 apóstoles fueron elegidos por el Señor Jesucristo. Esto es lo primero que debemos decir. Los apóstoles fueron elegidos por el Señor. Fueron los primeros oficiales de la naciente iglesia, incluso antes de que el Espíritu Santo viniera sobre los 120 en el día de Pentecostés. En la lista de ministerios que el apóstol Pablo enumera en 1 Corintios 12:28, los apóstoles están en primer lugar. Escuche cómo dice el apóstol: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahí termina la cita del apóstol Pablo. ¿Cuáles eran los requisitos para ser un apóstol? Bueno, eran los siguientes. En primer lugar, tenía que haber el apóstol, la persona tenía que haber sido elegida por el Señor mismo. Hechos 1:2. En segundo lugar, haber estado con Jesús desde su bautismo por Juan hasta su ascensión y tener conocimiento de todo el desarrollo de su obra y de su ministerio. Hechos 1:21 y 22, que ya lo hemos leído. Número 3, tienen que ser capaces de realizar las señales de un apóstol. Entiéndase, señales, prodigios y milagros. 2 Corintios 12:12. Y por último, ser testigo presencial de la resurrección de Cristo. Hechos 10:39 al 41. Esto prueba que hubo un rigor para elegirlos, lo cual se corrobora a la hora de decidir quién de entre el grupo habría de ser el que sustituiría a Judas, resaltando al momento de esa elección esos mismos requisitos que acabamos de detallar. Este grupo de 12 hombres escogidos por el Señor constituye una clase muy especial, una clase irrepetible e irreemplazable. Estos hombres, debido a la trascendencia de su elección, tuvieron una cercanía única con el Señor. Debemos recordar que de entre los 12, 3 se destacan como formando parte de lo que podríamos llamar, o sea, dicho, o sea, llamado el círculo íntimo de Jesús, los cuales habrían de vivir experiencias que marcarían para siempre sus vidas. Nos estamos refiriendo a Pedro, a Jacobo y Juan. Estos 3 hombres fueron testigos de la transfiguración de Jesús. Marcos 9, versículos 1, 2 y 3. Ellos vieron también cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, Lucas 8, 49 al 56, y estuvieron con Jesús mientras oraba en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, 36 al 38. Más adelante vemos que Pedro predicó el primer sermón evangélico el día de Pentecostés, trayendo a 3,000 personas al arrepentimiento ese día. Hechos 2, 14 al 47. Jacobo fue el primer apóstol en ser martirizado. Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y Juan fue el único de los apóstoles que no sufrió la muerte violenta, siendo preservado por el Señor para recibir la revelación del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Juan capítulo 21, versículos 20 al 25. De modo que, al ver esto, vemos que el privilegio de ser elegido por el Señor constituye al mismo tiempo un gran riesgo que debemos estar dispuestos a correr. Veamos en segundo lugar que los 12 apóstoles eran un grupo exclusivo y determinado. Los apóstoles fueron solo hombres. Quiere decir que Jesús no eligió mujeres entre los 12. La razón por qué esto fue así, creo yo que es la misma por qué no se mencionan mujeres dentro del ministerio pastoral. Esta fue una decisión unilateral del Señor que por siglos ha sido cuestionada.
Y se ha querido vender la idea de que esta fue una decisión patriarcal, lo cual no puede ser debidamente apoyado bíblicamente, pues Jesús dio una participación muy especial a las mujeres dentro de su ministerio. Así que debemos buscar una razón que esté por encima de cualquier tipo de favoritismo de parte del Señor y que sea congruente con lo que es su carácter. Ahora, lo cierto es que en todo caso, esto es una decisión basada en su soberanía, la cual no puede ni debe ser cuestionada. Con respecto al número 12, puede ser una representación de la iglesia como pueblo de Dios, como lo fue la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Pues el número 12 inevitablemente recuerda a las 12 tribus de Israel, y esto podría significar que los 12 apóstoles representan el nuevo Israel, compuesto por personas que reconocen a Jesús como el Mesías. Así que este número 12 es algo bien pensado y estructurado por el Señor y tiene una motivación teológica muy clara. Estos 12 hombres fueron comisionados por el Señor para llevar el evangelio de forma especial a los judíos como tarea primaria. Dice la Escritura, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. El apóstol Pablo resalta este orden en la predicación del evangelio de manera especial. Él dice al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Como sabemos, el evangelio no era exclusivo para Israel, pero sí ellos debían conocerlo primero que los demás. Y luego el evangelio fue extendido a todo el mundo. Así que el Señor estableció el orden, pero comenzando por los judíos, dice la Escritura. Así dice el Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ese número específico de 12 discípulos es la razón por qué Judas tuvo que ser sustituido. En la elección que hicieron los discípulos, se eligió a Matías, según nos narra Hechos 1, 12 al 26. Pero siempre se ha objetado que el verdadero apóstol que sustituyó a Judas fue Pablo, el cual, tal como podemos corroborar en las Escrituras, cumplió cabalmente con todos los requisitos para ser ese apóstol. Con relación, entonces, a la elección de Matías, se ha argumentado que la forma como fue elegido, echando suertes, no era la manera correcta. Mientras que Pablo fue llamado directamente por el Señor, y en este sentido se alude a su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, tal y como se narra en el capítulo 9 del libro de Hechos. La exclusividad en el grupo de los 12 no excluye el hecho de que otros discípulos fueran también llamados apóstoles, en el sentido que tiene esta palabra como uno que ha sido enviado, lo cual se puede aplicar al caso también de los misioneros. En este orden encontramos en la Biblia que a Jacobo, el hermano del Señor, se le llama apóstol en Gálatas 1:19. También encontramos que a Bernabé se le llama apóstol en Hechos 14:4 y versículo 14. Y hay otros más que también son llamados apóstoles, pero en ninguno de estos casos se refiere a la categoría exclusiva de los 12. Fíjese que en el día de hoy es muy frecuente ver cómo muchos predicadores se adjudican ellos mismos el título de apóstoles, a sabiendas de que no cumplen con los requisitos necesarios para tal tratamiento y de que lo hacen fuera de las más elementales disposiciones bíblicas a este respecto. O sea que de forma consciente
engañan a la congregación y traen confusión en sentido general. Los apóstoles tenían el encargo del Señor para establecer iglesias y disponer el orden y la disciplina que debía regir en ellas. Una de las funciones principalísimas de los apóstoles era la autoridad de recibir de parte del Señor las revelaciones para la formación final del canon bíblico. Y aquí jugó un papel muy importante el Espíritu Santo. Y esto nos indica con absoluta seguridad la autoridad que tenían para establecer el fundamento de las iglesias. Como nos dice la Escritura, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2:20. En este sentido, las iglesias cristianas entonces pueden ser esencialmente o son esencialmente apostólicas, pues tienen el deber de someterse a las enseñanzas y al estilo de vida de los apóstoles. Los 12 apóstoles, tal como fueron constituidos por el Señor, tendrán una participación protagónica en los acontecimientos escatológicos, pues ellos han de juzgar a las 12 tribus de Israel, por ejemplo, tal y como el propio Señor Jesucristo les dijera a ellos. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, versículo 28. Finalmente, vamos a ver que los 12 apóstoles constituyen un grupo intransferible. Queremos decir que no existe la llamada sucesión apostólica. Que conste que esta sucesión apostólica dentro de la Iglesia Católica solamente se da con el apóstol Pedro, pues para ellos el Papa en funciones es el sucesor de Pedro. Pedro es el apóstol al que Jesús designó como el pastor de la iglesia en sus inicios. Pero no existe ningún apoyo bíblico para esta costumbre de sucesiones. En este sentido, Juan Wesley declaró lo siguiente: sé que la sucesión ininterrumpida es una fábula que ningún hombre jamás ha probado ni podrá probar. Los 12 hombres que el Señor eligió tienen una relevancia extraordinaria en los acontecimientos finales, exceptuando a Judas, pues los nombres de estos apóstoles estarán colocados en los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Así lo dice la Biblia, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. Así que los nombres mencionados en Mateo 10, versículos 2 al 4, menos el de Judas, como ya hemos indicado, son los nombres que aparecerán en esos cimientos. Bueno, vamos a ver al final de los tiempos cuál será el apóstol número 12. Si será Matías o será Pablo. Aunque yo me inclino a creer que el verdadero sustituto de Judas fue Pablo, no Matías. No porque Matías no fuera un candidato posible, sino porque la verdad es que parece que el requisito de ser elegido personalmente por Cristo no se cumplió en él, sino en Pablo. Pero les aseguro que este será siempre un tema de discusión hasta que llegue el día de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando la tarea de los 12 apóstoles fue completada, entonces el oficio en la iglesia en sí cesó, dejó de ser. En este sentido, quiero compartir el pensamiento del doctor H.E. Dana en su libro Manual de Eclesiología respecto de este tema. Él dice, este fue un oficio especial, esencialmente relacionado con las condiciones pertenecientes a la era apostólica. Fue designado para la implantación del programa del Evangelio en la tierra.
Y cuando la inauguración del movimiento se había completado, el oficio automáticamente cesó. O más exactamente, la designación asumió un significado diferente. El apostolado, como el oficio de Moisés y de Josué en la introducción de la antigua dispensación, tenía un propósito especial. Cuando éste se cumplió, el oficio cesó. Ahí termina la cita del doctor Dana. Esperamos el día en que nos podamos encontrar con estos hombres que fueron testigos de Cristo de una forma única y nos han legado, guiados por el Espíritu Santo, el fundamento de nuestra fe cristiana. Dios te bendiga.